Tienen hambre y sed de la palabra. No están muy convencidos de tener esa necesidad de la palabra. ¿Cuántos necesitan la palabra viva? Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias. Tú nos has hablado a través de los dones espirituales. Nos has exhortado que tú habitas en nosotros. Somos templo y morada tuya. Muchísimas gracias por tu presencia manifiesta. Gracias por la palabra. Queremos que nuestro corazón se enternezca delante de la palabra y nos conduzca a las dimensiones celestiales. Queremos ser sensibles a todas tus verdades, a todas tus promesas. No queremos desperdiciar tu palabra. No la queremos dejar caer en tierra. Que esta palabra anidada en todo nuestro ser nos transforme, nos vivifique y nos haga ser hombres y mujeres aprobados, que no tengamos de nada de qué avergonzarnos. En el nombre poderoso de Cristo, Espíritu Santo, ayúdanos a aplicarnos a esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, la Biblia nos habla de que nosotros somos un ser conformado de espíritu, alma y cuerpo. La palabra nos exhorta que estemos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor. Nosotros estamos apegados a la palabra y venimos con nuestra Biblia a ser instruidos en la palabra. Ciertamente el Señor ha levantado en esta casa ministerios, como decía la palabra, una de las palabras proféticas, para que nosotros que antes éramos tinieblas, ahora seamos luz. Antes que éramos ignorantes de las verdades, a través del conocimiento de la palabra, seamos preparados para que la espada del Espíritu, que es la palabra, la utilicemos para reprender las obras de las tinieblas. Todo lo que vamos a ver en esta hora es conforme a la palabra, y el Señor nos invita a ser transformados constantemente. Estamos inmersos en la obra regenerativa del Espíritu Santo para ya no ser los mismos. Ciertamente tenemos debilidades, pero a través de la aplicación de la palabra seremos corregidos por la palabra. No corregidos por el hombre, corregidos por la palabra. Amén. Por favor, abra su Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso número 22 y 23. Esta bendita palabra nos va a exhortar para que seamos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 4, verso 22 al 23. Cuando haya llegado me dice amén. Apúntelo, ahí está en la pantalla. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Le aparece en rojo porque esta va a ser parte importante, esta parte de la palabra, para que podamos ver el propósito que Dios nos da a través de la revelación de la palabra. El tema de hoy se llama: la mente tiene que ser renovada para ser espiritual. Puede levantar su mano conmigo y decir: mi mente tiene que ser renovada para ser espiritual. Nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos una mente carnal. ¿Sí? Nosotros teníamos una mente carnal, y cuando venimos a Cristo no venimos a una religión, sino venimos a ser transformados de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Entonces hoy el Espíritu quiere que nosotros seamos dóciles al testimonio. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Antes de venir a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto,
Pero cuando venimos a Cristo, Cristo redime al espíritu, lo rescata y pasa nuestro espíritu de muerte a vida. Y es importante que esa vida espiritual nos vaya preparando para cambiar nuestra manera de pensar. Los que vinieron en el ayuno se van a deleitar porque el Señor va a confirmar lo que el hermano Juan Carlos estuvo enseñando en el ayuno. Tenemos que ser renovados en nuestra mente. Bueno, si hablamos de renovación de la mente, nosotros tenemos que, a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, nuestros pensamientos anteriores, conforme a la naturaleza vieja, tienen que ser reemplazados por las verdades de la palabra. Entonces nosotros pensamos de una manera, pero a la medida que nosotros tenemos comunión con la palabra, porque otra de las profecías nos llamó a tener esa comunión íntima con Él. Y cuando aprendemos a tener la comunión íntima con el Señor, con su palabra, nuestros pensamientos de la vieja naturaleza son reemplazados por pensamientos nuevos conforme a la palabra y la obra del Espíritu Santo. Ahora, fíjese que en el verso 23, que dice la Reina Valera, y renovados en el espíritu de vuestra mente, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Mire qué importante es cuando escudriñamos la palabra y vemos otras traducciones. Dice la palabra: y en cambio dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Un pensamiento negativo genera una actitud negativa. ¿Puede usted repetir conmigo como que fuéramos niños para que se nos quede? Amén. Un pensamiento negativo genera una actitud negativa. Un pensamiento positivo genera actitudes positivas. Amén. Un pensamiento conforme a las palabras de Dios da acciones y obras conforme al Espíritu. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por ello. Amén, amén. Mire, estamos en un proceso de transformación. Yo no sé a cuántos de ustedes le han dicho: vos en la iglesia ya te lavaron el coco. ¿Te lo han dicho? Y usted debe decir: sí, me lo lavaron para la gloria de Dios. Pero nos chiviamos, porque a mí me lo dijeron cuando yo me había convertido. Pero es una gran verdad. El Señor quiere mudar nuestros pensamientos negativos en pensamientos positivos para la gloria de su nombre. Amén. Porque usted y yo venimos arrastrando una serie de situaciones de nuestra naturaleza vieja. Corazones heridos, corazones resentidos, corazones violentos, corazones apocados, corazones entristecidos, fracasados. Pero el Señor tiene siempre la sabiduría para transformar nuestros pensamientos que nos hacían ver como una persona cautiva. Tiene pensamientos que no son conforme a nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros, y Él quiere reemplazar día a día, por la obra de su palabra y por la obra maravillosa del Espíritu Santo que mora en usted. El Espíritu Santo ya no está afuera, no está sobre usted, sino está dentro de usted, y es el ayudador y es el que lo va a guiar a toda verdad. No es una reacción momentánea de emoción la unción, sino la unción está obrando, transformando y cambiando mentalidades carnales en mentalidades espirituales, porque el Señor viene por una iglesia que se dejó preparar. Amén. Entonces, mis queridos y amados hermanos y hermanas que estamos acá reunidos, estamos aprendiendo a creer en todo lo que el Señor nos ha prometido. Pero hay una lucha entre dos pensamientos. Por eso, cuando vemos las escrituras, Elías, cuando le dijo al pueblo de Israel: ¿por qué cavilan en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle a Jehová. Si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Nosotros los que estamos aquí en Genezaret estamos definidos que le pertenecemos a Cristo y a Él le servimos. Amén. Ahora,
Lo que quiero explicar también en este momento es que la palabra renovar, que la tenemos en español, pero el vocablo original, en el contexto del espíritu de la palabra, ¿sabe qué significa renovar? El vocablo griego que se utiliza para renovar significa reformar con algo nuevo. Quiere decir que todos nosotros tenemos el privilegio, con ayuda de la palabra y del Espíritu Santo, que nuestros pensamientos serán mudados en nuevos pensamientos con algo sorprendentemente maravilloso. Y este vocablo infiere con una sensación de frescura. Por favor, cuando dejamos que el Espíritu obre en nuestras vidas, viene una reforma con algo nuevo que va a producir una frescura. Y hermanos, no es solamente en el día que nos convertimos, sino en el día que vamos a la palabra. Y hoy el Espíritu me recordaba que cuando pasó un buen tiempo el pueblo de Israel sin oír palabra, porque habían extraviado los rollos de la palabra. En el tiempo de Josías se habían extraviado los rollos de la palabra, pero le llevan la buena noticia al rey Josías que habían encontrado los rollos. Y cuando el sacerdote empezó a leer la palabra, dice la escritura que el corazón de Josías se enterneció al escuchar las palabras. Hermanos amados, cuando nosotros en el Espíritu escudriñamos la palabra, nuestro corazón se empieza a enternecer, se empieza a quebrantar, y la frescura de la lluvia tardía y la lluvia temprana viene al corazón, aquel corazón que estaba tal vez sin esperanza, pero cuando se topa con aquella palabra que dice el Señor: mi amor por ti no cambiarán, aunque las montañas se vengan abajo y los montes se cambien de lugar, mi amor por ti no cambiará. ¿Cómo no se va a enternecer el corazón de los hijos de Dios ante la experiencia cuando usted haya pasado un momento duro? Saber que Dios lo ama. ¿Cuántos están aquí seguros que Dios los ama? Amén. Esa renovación de la manera de pensar, y usted va a decir: yo creo lo que dice Dios que yo soy, no las circunstancias me van a marcar, yo creo lo que Dios dice. Entonces nuestra mente empieza a ser renovada, pero también viene el ataque del enemigo. Los dardos encendidos del maligno vienen a nuestra mente para hacernos cambiar de nuestra manera de pensar. Pero bien importante es que nosotros podamos entender y comprender de que la palabra es poderosa. Amén. Entonces Dios nos está preparando en el escenario porque usted está creyendo en todo lo que está por venir. La Escritura dice que el Espíritu Santo no recordará todas las cosas que Jesús habló. Y dice también la Escritura que el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo que está por venir. Pero para ir poniendo todo en su lugar, yo quiero invitarle que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso número 5. Dice así la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, por favor, en esta porción de la palabra nos vamos a ubicar claramente por el testimonio del Espíritu. Esto no está hablando de personas fuera de la iglesia. Esta epístola fue entregada a la iglesia que estaba asentada en Roma. Todas las verdades que contiene la epístola a los romanos tienen un propósito: preparar y adiestrar a la iglesia en Roma. Pero como la palabra es eterna, esta palabra hoy viene para Genezaret. Esta palabra no es fuera de los que estamos acá. Esta palabra es para usted. Puede levantar su mano conmigo y decir: esta palabra es para mi vida. Amén. Romanos 8:5 nos pone
en un valle de decisiones. Dice, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Por favor, levanten la mano los que son de la carne. Ninguno, ¿verdad? Levanten la mano los que son del Espíritu. Amén. Entonces dice la palabra en forma clara que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quiere decir que tienen prioridad las cosas terrenales, carnales, por encima de las celestiales. O en otras palabras, no le ponen la atención debida, no le ponen la importancia que debería tener. Y lamentablemente eso está sucediendo, que muchos llamados cristianos piensan más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Y entonces nos damos cuenta que la palabra nos quiere hoy definir que nosotros estamos llamados a ser espirituales. Ciertamente moramos en un cuerpo terreno, pero no participamos de las obras de la carne, sino estamos aprendiendo a ser dóciles a la guianza del Espíritu para participar de las obras del Espíritu y prepararnos, porque no queremos perder lo que está por venir. ¿Ya nos estamos preparando? Entonces los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ustedes, sí, por favor, cuando regrese a casa siga leyendo el capítulo 8. Es maravilloso el capítulo 8. Léalo, por favor, escudriñelo y deje que el Espíritu le enternezca el corazón cuando usted vaya a leer el capítulo 8. Pero por favor, léalo. Entonces aquí está definido. En las iglesias, en las congregaciones, hay personas que piensan más en las cosas de la carne y otros que piensan en el Espíritu. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en este remanente llamado Genezaret? Que todos aprendamos a pensar en las cosas que son del Espíritu, porque son pensamientos para vida eterna. Amén, amén, amén. Bueno, entonces yo les decía que muchas personas oyendo el Evangelio dejan caer la palabra a tierra. Oyen la palabra, pero piensan de que es una responsabilidad muy grande y entonces no ven con diligencia todo lo que está viniendo y todo lo que va a venir. Pero cuando pensamos en el Espíritu y nos sumergimos, yo les decía al grupo que estuvo en el ayuno, mi corazón se llena de congoja porque las señales están muy claras. Cuando nos reunimos con los pastores, esa es la demanda. ¿Será que el pueblo está tomando la palabra, dejándose preparar para estar listos en los tiempos que están por venir? Porque dice la palabra que los que se quedarán en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación son unas multitudes que no se pueden ni contar, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Y lo que Dios quiere es que todos nos apliquemos para tener un pensamiento espiritual, para que seamos verdaderamente hombres y mujeres conforme a sus designios. Amén. Lo que el Señor quiere es que podamos entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 17. Esta es otra palabra para la iglesia. Y en la versión que voy a leer, en la versión internacional, la palabra del Señor dice: así que les digo esto e insisto en el Señor. Por favor, ponga su corazón en esto. Dice la palabra: les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y esto es demandante, mis queridos hermanos, porque muchos, llamándose cristianos, tienen más pensamientos frívolos como los paganos y no como los verdaderos cristianos, pensando en guardar nuestras vidas consagradas para el Señor, porque el Señor viene por una iglesia que se consagró, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? Como que no están convencidos. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? Amén. Entonces, hermanos, la palabra nos habla en forma clara: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. El Señor quiere mudar nuestros pensamientos. Bueno, ¿por qué le estoy hablando esto?
porque he estado muy inquieto viendo todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento. El pueblo, por la misericordia de Dios, no había sido consumido. Dios levantaba profetas para poderles llevar una palabra que enderezara su camino, que cambiaran su manera de pensar, que cambiara su manera de vivir, porque Dios no quería que el pueblo sufriera. Sin embargo, el pueblo era necio, el pueblo era desobediente, era terco, y el pueblo, en lugar de decir, este varón de Dios viene a ser de bendición, eran perseguidos, eran encarcelados. El mismo Señor Jesús lo declaró: Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y le dice: ¿cuántas veces quise cobijaros como la gallina cobija a sus polluelos? Y también les digo: ustedes que matan a los profetas. Queridos hermanos, lamentablemente hoy la predicación de la sana doctrina está ausente en muchos púlpitos, y la sana doctrina no está atrayendo multitudes. Por eso usted tiene que ser una persona de cambio, porque el Señor quiere que usted sea mudado en ese hombre espiritual, en esa mujer espiritual, pero que no tenga contentamiento porque hay un cambio en su vida, sino que usted también va a tener esa demanda en su corazón de poder traer una persona a los pies del Señor, hablarle a alguien que está cercano, y usted va a tener la demanda que así como usted fue cambiado y transformado, así puede ser cambiado y transformado. El pueblo de Dios es un ejemplo. Por eso nos dice en varias partes de la palabra, nos dice en Romanos, nos dice en 1 Corintios, que lo que pasó antes sucedió para enseñarnos, para que no nos pasen las cosas que le pasó a Israel. Entonces, en un momento determinado, Dios hablaba a Israel, y usted conoce la historia de qué manera Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a José, y de qué manera Dios levantó a Moisés cuando el pueblo de Dios tenía tremenda necesidad. Y entonces yo quiero que usted se aplique la palabra para que se dé cuenta que la manera de pensar puede llevar a tropezar a una vida y a una familia y hasta a una iglesia. Porque la manera de pensar en forma negativa trajo oprobio a Israel. Vamos a ir a la luz de la palabra para que nos entendamos y comprendamos qué demanda tenemos nosotros para ir a la palabra y que esa palabra nos enseñe, porque eso ya sucedió. Lo que usted va a vivir en el futuro no sabe, pero el Espíritu sí lo sabe y lo está adiestrando, porque sobre usted, sobre sus espaldas está su familia. Y si no cambia su manera de pensar, oiga, definitivamente, ¿qué espera usted de las generaciones venideras? Si cambiamos nuestra manera de pensar, tenemos altas probabilidades que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vayan pensando conforme a lo que usted está pensando de las verdades celestiales. Pero si un padre de familia y una madre de familia, sus pensamientos son carnales, ¿qué espera de sus hijos? ¿Qué espera de sus nietos? Por eso Dios nos dice: aprendamos de lo que pasó. Por favor, vayamos al libro de Números y vamos a ver algo que sucedió en el tiempo atrás. Capítulo número 13, verso 30 en adelante. Vamos a ver brevemente la palabra para que aprendamos si eso no acontece. Ya estaba Israel cerca de la tierra prometida. Y usted sabe que Caleb y Josué eran parte de los 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Y usted conoce que 2 hombres tuvieron una forma de pensar diferente y 10 tuvieron una manera de pensar desaprobada. Vamos a leer versos 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Si usted pone su corazón en esta palabra, Caleb, con una mentalidad de reino, con una mentalidad de obediencia a lo que Dios había marcado, dice Caleb con toda determinación, porque lo negativo de 10 hombres estaba influyendo en toda una nación. Y entonces Caleb se pone a la brecha con un pensamiento renovado, con un pensamiento ministrado por el Señor. Dice con toda seguridad: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Porque él sabía que si Dios había ordenado, Dios iba a cumplir su palabra, y lo prometido se iba a cumplir. Y Caleb tenía esa mentalidad, y Josué tenía esa mentalidad. Más 10 negativos no quisieron ir, influyeron en toda la muchedumbre. Y eso quiero decirles en esta hora: tal vez no somos una gran multitud, pero somos una multitud llamada a influir conforme a lo que estamos creyendo. Si esta iglesia no recibe la palabra y la pone por obra, las verdades del reino, porque en cualquier momento, si no tenemos esa firmeza de pensamiento, cualquier cosa nos puede hacer desmayar. Todos eran pueblo. 10 personas en forma negativa dijeron, y usted conoce la historia, dijeron que era imposible por las murallas, por los gigantes, que ellos eran como langostas. Pero el que tiene una mente transformada por algo nuevo, por la frescura de las promesas del Señor, va a creer que es accesible alcanzar lo que el Señor ha prometido. Y el Señor ha prometido que Él viene pronto. Oh, yo no sé, Él ha prometido que Él viene pronto. Yo no sé cuánto dan gloria a Dios, porque esta verdad se ha de cumplir. Todo lo que está sucediendo ahorita, van a venir situaciones difíciles. Las epidemias van a crecer, porque la palabra, antes de la venida del Señor, antes del tiempo de la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, del anticristo, van a venir eventos donde la iglesia tiene que estar firme. La iglesia tiene que ser sustentada por la palabra. Van a haber terremotos, van a haber calamidades, van a haber pestes, van a haber rumores de guerra. Y esto quiere decir que la venida del Señor está cerca. Por favor, lea Mateo 24 y tengamos conciencia que Dios nos está hablando. Su pastor no lo está asustando, sino yo estoy levantando la voz, porque es importante que nuestro pensamiento sea renovado. Y entonces, usted conoce la historia. En el capítulo 14, solamente apúntelo, en verso 4, la gente negativa, la mente negativa, está en contra de lo que el Señor había dicho. El Señor había dicho que iba a dar la tierra, pero los negativos dijeron: hagámonos un capitán, nombremos a un capitán. Ya no le hagamos caso a Moisés ni a Aarón ni a estos dos que ya se igualaron con ellos. Nombremos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Sabe que muchos cristianos, cuando están definidos, regresan a Egipto? Porque Egipto todavía no ha salido del corazón. Pero hoy el Señor habla a esta simiente: Egipto y el mundo tiene que salir de vuestro corazón, porque el que vino ahora está en vuestro corazón, porque Él no habita en templos hechos por el hombre. Él habita en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Es el tiempo de creer, iglesia. El pan de vida vino por un motivo: redimirnos del pecado y la maldición. Y Él vino a hacer habitación en nuestro corazón.
Y entonces, hermanos, la muchedumbre negativa quería regresar. Pero hoy, los de la mente espiritual empiezan a anhelar y amar la venida del Señor. No sé cuántos dicen amén. Amén. Dígase conmigo, la mente espiritual anhela el cumplimiento de lo prometido. Pero la mente carnal oye mil sermones, mil enseñanzas y sigue viviendo como quiere vivir. No le dejan oportunidad al Señor. Aquí no sucede esto. Hay quienes que se acuerdan de la Biblia solamente cuando van a ir al culto dominical. Hay quienes que, bueno, se olvidaron, pero el teléfono, ese teléfono bendito, ese sí no lo dejan. Ahí está la Biblia. Pero ¿cuántos teniendo el teléfono en la Biblia se dan sus colazos en el chat? No me conteste. Podemos dejar la Biblia, pero no podemos dejar el teléfono. Por eso yo le animo, traiga su Biblia en papel, apunte, no es lo mismo. Yo utilizo la computadora, utilizo mi teléfono, pero mi Biblia en papel siempre está conmigo. Amén. Números 14, por favor. Se quedaron muy serios ustedes, muy calladitos. Vamos a recordar cuando jugábamos básquetbol, ¿verdad? Y le íbamos ganando al otro equipo. ¿Y por qué tan calladitos? A ver cuántos están gozosos de que su mente está siendo transformada. Aleluya. Números 14, versos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Queridos hermanos, cuando nuestra mente es espiritual, van a querer apedrearnos, van a querer callarnos, van a querer detenernos, pero la gloria de Jehová le guardará, le protegerá. El Dios de gloria estará. Sea firme en el colegio, sea firme en el instituto, sea firme en la universidad. Sobre todo los jóvenes tienen que ser ministrados para que no se contaminen en el lugar donde están, porque sus hijos no serán inmundos, sus hijos serán conocidos como linaje bendito de Jehová. Entonces, hermano, toda la multitud en contra. Por eso porque van abundado esas iglesias que ofrecen shows, porque la gente busca lo que quiere. Las iglesias parecen más discotecas que un lugar de adoración al Señor. Iglesias llenas de luces, llenas de humo. No es porque no tengamos los recursos para comprar esos, hermanos. Usted necesita palabra. ¿O cuántos necesitan luces? ¿Cuántos necesitan humo? Usted necesita la luz de Cristo, y por dones proféticos el Señor le habló y le dijo: mirad vosotros mismos si la luz que está en ti es verdadera luz o son tinieblas. Lo que necesitamos es la luz de Cristo para ver que los tiempos son malos. Números capítulo 14. Números 14.
Gloria a Dios, ha abundado el tiempo. En la versión internacional, Números 14:24. El Señor hablando ya en una forma futura. En cambio, a mi siervo Caleb, oiga, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Ciertamente está hablando de una tierra, ¿sí? Puede decir conmigo, ciertamente Israel recibió una tierra. Usted no va a recibir la tierra. Usted va a recibir una dimensión celestial. Usted va a recibir una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada en los cielos para los que pensaron en esa herencia desde acá para la gloria de su nombre. Amén. Tenemos que creer esto. No le estoy hablando de cielos falsos, estoy hablándole de un cielo que se le revela. Entonces, hermanos, vamos a ir. Ahora, recuerde que Israel estuvo 430 años en Egipto. Se recuerda que hace 2 domingos yo le hablé que Israel, cuando se fue multiplicando, fue oyendo lo que Jehová le dijo a Abraham. ¿Sí? Porque no era Abraham todavía. Para que no se confunda, pues Abraham. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham lo que iba a suceder. Vamos a recordar esto. Estamos hablando de que todo esto sucedió ya y sucedió aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Dígase conmigo lo que voy a leer. Jehová habló y Jehová cumplió. Esto fue aquí en la tierra, ya pasó. Vaya conmigo a Génesis capítulo número 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, o a Abraham dice aquí todavía: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Por favor, si tiene su Biblia ahí de papel, póngale Egipto. ¿Sí? Tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Y será oprimida 400 años. Ahí le aparece en verde, Éxodo 12:40. Ahora vaya rápido a Éxodo 12:40. Ahí le va a aparecer también en la pantalla. Éxodo 12:40. Éxodo 12:40. Dice la palabra, se la voy a leer acá, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Sí? ¿Estamos combinando Éxodo con Génesis? Esto ya pasó. Regresamos entonces a Génesis, perdón, a Génesis, Génesis 15, y dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después saldrán con riqueza. Pregunto, ¿salió Israel con oro y plata? Oh, iglesia. Perdone, yo le voy a gritar más fuerte para que me escuche. ¿Salió con riqueza, sí o no? ¿Estuvo esclava Israel en Egipto, sí o no? Fíjese que Dios se lo dijo a Abraham aproximadamente como 600 años antes. Tremendo, ¿verdad? Se cumplió. Sigamos leyendo, por favor. Por eso yo quiero que usted tenga una mente espiritual para entenderme. Y que no se enoje conmigo por mis gritos, sino me va a bendecir. Gracias, Señor, porque el grito del pastor me despertó. ¿Sí? Sigamos leyendo. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con
riqueza. Verso siguiente, por favor. Dice la palabra: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra prometida. Solo que después de todos esos años, cuando regresaron, ya estaba ocupada la tierra prometida. Mientras estuvieron esclavos, los cananeos, los heteos, los fereceos, todos ellos, hasta en verso le salió, estaban habitando ahí. Pero el Señor les dijo: volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. ¿Lo cumplió? Amén. Si usted escudriña mal las palabras, la palabra, se va a dar cuenta que posteriormente Dios envió profetas y dijeron que Israel iba a ser esparcido. Si usted es un poco estudioso de la historia, usted sabe que en el siglo XX los israelitas, los judíos, estaban esparcidos en todo el mundo y se asentaron en Europa. Y estaban plácidamente ellos en Europa con riquezas. Estaban asentados en Alemania, Polonia, en Suiza, en Italia. En todos esos lugares de Europa estaban los israelitas, los judíos. Y se levantó un engendro del diablo llamado Hitler. Usted sabe la persecución que hubo, usted lo ha visto en películas. Y cómo acecharon y cómo les hablaban peyorativamente a los judíos y decían ratas, que no eran humanos. Los agarraron para experimentos humanos, los metieron vivos a las cámaras de gas. Qué tortuosa fue la vida de los judíos en ese tiempo. No había nación, no había un espacio físico para Israel. Cuando usted lee un poco de historia, sabe que las Naciones Unidas, cuando fue derrotada la Alemania nazi, y entonces se pensó darle tierra. Oiga, se pensó darle tierra a Israel. Y pensaron en lugares como Argentina, pensaron en otros lugares que no recuerdo ahorita por el momento. Pensaron decirle: vamos a darle un territorio a los judíos. Pero la verdad de la palabra se tenía que cumplir. Y en el año 1948 se decreta por las Naciones Unidas que Israel regresa a la tierra prometida. Muy pocos, gloria a Dios, hoy. Regresó. Y ahora Israel, lo que es Israel, le hice un paseo por miles de años, hermano. Dios cumplió la palabra. Israel está ahí. Israel tiene promesa de Jehová. Ahora nosotros, hermanos, perdónenme por lo que voy a decir. Nosotros no tenemos que ser una muchedumbre de evangélicos ignorantes. Tenemos que ser una multitud de hombres y de mujeres que cambiemos nuestra manera de pensar y pensemos de aquel que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a prepararles una y vendré nuevamente por ustedes. Que esto corruptible se va a revestir de algo incorruptible, un cuerpo semejante a la gloria de Él. Que un abrir y cerrar de ojos seremos levantados, pero no precederemos a los que han muerto en Cristo, que serán levantados con ese cuerpo incorruptible, y nosotros que hemos quedado también. Hermanos, si Él lo dijo, lo va a cumplir. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Y esa debe ser la demanda de nuestro corazón. No estamos teniendo una teología escapista, estamos teniendo la verdad de Cristo revelada. Él vendrá por su iglesia.
Por favor, cambiemos nuestra manera de pensar. Sea exitosos en sus estudios, jóvenes. Por favor, levántense los jóvenes de esta iglesia. Levántense los jóvenes un momentito, por favor. Levántense los jóvenes. Por favor, con el buen ánimo, levántense. Dios quiere de ustedes. Oiga, Dios quiere que ustedes, su mentalidad no sea contaminada. Porque si el Señor no ha venido y nosotros, los más ancianos de esta iglesia, dejamos este mundo, ustedes van a recibir la estafeta. Pero que ustedes crean, ustedes tienen que ser agentes de cambio en el lugar donde están. Tienen que ser de bendición. Por favor, siéntense. Tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. Nosotros los adultos, por favor, seamos exitosos en lo que hagamos, pero no perdamos de vista lo que Él prometió. Porque todo lo que tenemos se debe a que Él dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a dar nuestras vidas y que se cumpla: el que quiera ganar su vida, éste la perderá, pero el que pierda su vida por Él, éste la ganará. ¿De qué sirve que el hombre ganare todo el mundo si al final perdiere su alma? Mis amados, el Señor ha hablado y Él nos ha dicho: Él vendrá por su iglesia. Tenemos que creerle, tenemos que estar convencidos. El tiempo apremia. La palabra del Señor dice: mirad cómo andéis, ya no como necios, sino como sabios, porque los tiempos son malos. Mis queridos hermanos, el que no estaba escudriñando la palabra, que la escudriñe. El que había dejado de orar, empiece a orar. El que había sido muy fluctuante en su asistencia a la iglesia, dígale al Señor: hay una prioridad, es buscar la congregación de los santos. Yo quiero invitarlo, por favor, que se ponga de pie. Y puesto de pie, voy a sacar un pequeño texto de Proverbios 23:7 en la versión purificada. Mientras se pone de pie, léalo en la pantalla. Dice la escritura, Proverbios 23:7 en su parte A. Dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Quiere decir que si una persona piensa negativamente, incrédulamente, será un incrédulo. Si alguien piensa que lo que Cristo nos enseñó es verdad, seremos transformados en una imagen celestial y nuestra mente estará enfocada a buscar lo celestial. Por eso yo le invito que cierre sus ojos un momentito. Cierre sus ojos. ¿Cuál ha sido la prioridad en su manera de pensar? ¿Qué pensamientos dominan su mente? ¿Qué pensamientos son más importantes que creerle a Cristo y empezar a vivir en una forma diferente? ¿Qué es lo que ha dominado su pensamiento? Lo terrenal, lo carnal. La mente carnal no agrada a Dios. La mente espiritual es la que agrada a Dios. No he predicado la palabra para juzgar ni condenar, he predicado la palabra para ser exhortados. El Dios que cumple sus promesas nos está hablando. Abra su corazón y dígale: Señor, yo te pido perdón porque he tenido otras prioridades en mi vida. Te pido que me ayudes a creer y a entender. Hermanos servidores, acerquémonos a orar por las necesidades. Que nuestro corazón se enternezca ante las verdades de Cristo. Hermana Rita, hermana Mavia, hermana Dilsa, por favor. Somos llamados a orar unos por otros,
Que no escuchemos el evangelio por escucharlo. Que este evangelio glorioso nos ha habilitado para tener una mentalidad espiritual y pensar con suma responsabilidad el privilegio de alcanzar esa herencia. Señor, te pedimos perdón, Señor, te hemos pedido perdón porque hemos dejado la intimidad contigo. Nos ha costado escudriñar la palabra. Hemos puesto tantos obstáculos para congregarnos. Vemos con mayor placer y deleite las cosas de este mundo que las cosas celestiales. Si tenemos ganas, venimos a la iglesia. Si tenemos tiempo, oramos. No, tengamos como prioridad apartarlo primero del día, para buscarle de madrugada, para intimar con Él. El Señor está esperando tu corazón, que se pueda enternecer en su presencia. El Señor está esperando a sus amados, porque Él te ama con amor eterno. Hoy dígale al Señor: Señor, yo quiero tener como prioridad intimar contigo. Quiero tener como experiencia maravillosa de derramar mi corazón delante de ti. Quiero que mi corazón, oh Dios, aprenda a amarte y a desearte. Quiero que mi corazón sea acepto. Dígale al Señor con toda libertad que usted cree en su venida. Aprenda a amar su venida. Así como dijo Pablo un día: estoy próximo a ser sacrificado, pero esto estoy seguro, que cuando mi amado venga, viene con mi corona de justicia. No solamente para mí, pero también para los que me aman. Dios está esperando tus palabras de amor, tus palabras de seguridad que le estás creyendo.